La evaluación visual comprende dos tipos de exámenes: examen objetivo y examen subjetivo. La clase del día de hoy vamos a evaluar o vamos a tocar el tema examen objetivo. Muy bien, para diferenciar el examen objetivo es donde el paciente no interviene en la evaluación. Todo se realiza en base a instrumentos. En este caso vamos a tener 3 instrumentos que lo vamos a mencionar, que son el retinoscopio, el queratómetro y el autorrefractómetro. Mientras que el examen subjetivo es lo que el paciente nos va a referir cómo, cuánto y qué visualiza. ¿Okay? Es la participación del paciente de manera general. Entonces, los exámenes objetivos, como ya lo mencioné, es la queratometría, que se realiza con un instrumento llamado queratómetro, cuyo objetivo es evaluar los radios de curvatura de la córnea. ¿Y cómo se visualiza? Dentro del aparato se visualiza como 3 círculos, en los cuales el círculo central es como objetivo, ¿ya? Y se va a ir moviendo como si fuera un lensómetro, se va a ir moviendo los tambores que tenemos a cada lado hasta igualar o hasta hacer coincidir estos 2 bracitos, que son cruz. Tienen que coincidir perfectamente, tanto esta cruz como esta línea. Esta línea tiene que coincidir con esta otra, del otro círculo. Ambos círculos tienen que coincidir de manera perfecta, como que se pierden en uno solo. ¿Ok? Entonces, una vez que se ha logrado esa unión, vamos a proceder a la lectura de las medidas, en este caso los radios de curvatura, que se expresan en dioptrías y también como milímetros. ¿Ok? Esto, como les comento, es algo general, ¿ya? Actualmente la queratometría no se usa mucho porque está incluido dentro del autorrefractómetro, ¿ya? Los autorrefractómetros ahora también tienen el componente de la queratometría. No solamente hacen refracción visual, sino también toman los rayos de curvatura de la córnea. ¿Y para qué nos va a servir? Nos va a servir para saber cómo o qué curvatura de lente de contacto podemos adaptar. También nos va a servir para hallar la refracción de manera subjetiva en un paciente. ¿Okay? Luego tenemos la retinoscopía, realizada con un instrumento llamado retinoscopio, cuyo objetivo va a ser la evaluación de los reflejos que se van a presentar dentro del ojo del paciente. Y este es el tema principal de la clase del día de hoy, la retinoscopía. Personalmente yo realizo la retinoscopía. Tengo autorrefractómetro, pero en algunos casos el autorrefractómetro no me da una evaluación muy certera, ¿okay? Porque hay muchos factores que pueden alterar la lectura del autorrefracto. Como por ejemplo, la luz del ambiente altera también las medidas que podemos hallar, altera también la fijación que va a tener el paciente. Muchas veces se le dice al paciente que mire a la figura que está adentro y el paciente no enfoca correctamente o está mirando a los costados de las figuras. Entonces, eso no nos va a permitir una buena toma de la refracción del paciente. Entonces, es por ello que la retinoscopía se hace una evaluación objetiva muy real en comparación con la del autorrefracto, que es virtual. Bien, entonces vamos a ver el tema de retinoscopía del día de hoy. ¿Qué es la retinoscopía? Es un procedimiento objetivo que sirve para evaluar el estado refractivo del ojo, o sea, cómo se enfoca la luz dentro de el ojo del paciente, ¿no? Para ello necesitamos el instrumento
en este caso el retinoscopio. Este es un set donde viene el cabezal de retinoscopio y un cabezal de oftalmoscopio. El retinoscopio nos sirve para hacer la refracción, la medida de la vista, y el oftalmoscopio sirve para detectar algunas patologías dentro del ojo, como las cataratas o una evaluación del fondo de ojo también, bajo ciclopegia. ¿Cuál es la óptica del retinoscopio? O sea, ¿cómo funciona el retinoscopio? El retinoscopio tiene dos sistemas de observación, ¿no? Los lentes que se encuentran dentro del retinoscopio, y de iluminación. De la luz del retinoscopio sale un haz de luz. Este haz de luz sale de manera vertical hacia arriba, pero va a intersectar un espejo que está a 45 grados, el cual va a hacer que la luz salga de manera horizontal. ¿Okay? Entonces, este retinoscopio va a tener también un sistema de observación, que es un pequeño agujero por donde el observador va a evaluar cómo los rayos de luz que salen del retinoscopio van a incidir en el ojo del paciente. Aquí vamos a tener dos efectos, un efecto plano y un efecto cóncavo. Generalmente se trabaja con el efecto plano. Esto va a hacer que la luz salga de manera divergente, ¿no?, hacia el ojo del paciente. Mientras que el efecto cóncavo hace que la luz salga de manera convergente. Y esto casi se utiliza poco en la práctica. Lo que se utiliza más es el efecto plano. ¿Cómo trabaja la retinoscopía? Como ya les mencioné, el retinoscopio va a emitir una franja de luz, el cual va a incidir en la pupila del paciente, y vamos a ver un reflejo que se genera dentro. Este reflejo, ¿ya? Para evaluar, nosotros tenemos que hacer movimientos, movimiento horizontal y movimiento vertical. Siempre el movimiento va a ser opuesto a la posición de la franja. Si esta franja está en esta posición, ¿no?, casi vertical, mi movimiento va a ser opuesto hacia los lados. Si mi franja está de manera horizontal, mi movimiento va a ser vertical. Siempre es perpendicular al reflejo que se genera dentro del ojito. Entonces, aquí vamos a ver dos reflejos y uno sin movimiento. Vamos a ver un movimiento a favor y un movimiento en contra. A ver, vemos este videito. Observen, movimiento a favor. Esto es lo que yo hago. Mi reflejo es vertical, pero mi movimiento es horizontal. ¿Okay? Entonces, lo que yo observo es cómo se genera dentro del ojo ese movimiento. Aquí es un movimiento en contra. ¿Okay? Yo voy hacia la derecha y mi reflejo se va hacia la izquierda. A eso se llama movimiento en contra. Y aquí estamos frente a un movimiento neutro. O sea, quiere decir que no hay ningún movimiento. Y este es el objetivo de nuestra retinoscopía: neutralizar la luz. No tiene que haber movimiento internamente. ¿Okay? Cuando el movimiento es a favor, se neutraliza con lentes positivos. Cuando el movimiento es en contra, se neutraliza con lentes negativos. Por ahora vamos a hacer solamente neutralización. Y cuando nosotros neutralizamos, ya estamos cerca a encontrar la medida del paciente. ¿Por qué el movimiento es a favor? ¿Por qué el movimiento es en contra? ¿Por qué se corrige con lentes positivos y el movimiento en contra con lentes negativos? Por lo siguiente, aquí viene la explicación. La luz que se forma detrás de la retina, ¿ya?, es en los casos de hipermetropía.
¿Ok? Entonces, fíjense cuál es el movimiento que se da dentro del ojo del paciente si no hay ninguna corrección aquí. Vemos el video. Muevo hacia arriba y el reflejo que se forma en la retina también me sigue. Muevo hacia abajo y el reflejo sigue el movimiento. Ese es movimiento en contra. ¿Qué pasa si estoy frente a una miopía? La luz se enfoca delante de la retina. Entonces, si yo bajo, el movimiento sube y viceversa, ¿no? Y cuando hay neutralización, quiere decir que la luz se está enfocando en la retina. O sea, yo muevo hacia arriba y no hay efecto de movimiento, porque todo está neutralizado. Entonces, esto es lo que nosotros queremos lograr, neutralización, ¿ya? Para ello, se colocan lentes delante del ojo del paciente para lograr esa neutralización. ¿Cuáles van a ser los métodos para realizar la retinoscopía? Vamos a tener dos de manera general: retinoscopía estática y la retinoscopía dinámica. En la estática, el paciente está mirando de lejos, quiere decir a una distancia mayor de 5 metros como objetivo. En este caso se llama estática porque la acomodación se encuentra en reposo. Mientras que la retinoscopía dinámica es cuando el paciente fija a una distancia de 40 centímetros. En este caso se evalúa el estado de acomodativo del paciente. Existen diferentes métodos de retinoscopía, como el método de MEM, de Bell, de Mohindra, de Knott, entre otros. Hay una gran variedad de métodos de retinoscopía, de retinoscopía dinámica, el cual van a lograr evaluar el estado acomodativo del paciente. Punto remoto versus error refractivo. ¿Qué es el punto remoto? El punto remoto, ya les había mencionado en la clase de miopía, es la máxima distancia a la cual el paciente puede ver sin lentes. En el caso de un miope, el punto remoto se va a encontrar delante, en este caso, del examinador. Se va a encontrar entre el paciente y el examinador. En el caso de los astigmatas, van a presentar dos puntos remotos, uno por cada meridiano. En el caso de los hipermétropes, el punto remoto se encuentra detrás de la retina, es un punto virtual. Y en el caso de los hemétropes, aquellos que no necesitan corrección, el punto remoto se encuentra en el infinito visual. Estos pacientes pueden tener una muy buena visión sin necesidad de corrección, o también con sus lentes ya puestos pueden lograr la himetropía. ¿Qué es lo que se va a observar durante la retinoscopía? Cuando nosotros hagamos retinoscopía, ¿qué es lo que debemos observar? La teoría dice que debemos observar el ancho, el brillo, la velocidad y la dirección. Eso es lo que nos dice la teoría. En la práctica, yo les digo a mis alumnos que solamente tienen que fijarse si el movimiento es en contra o es a favor. No, digamos, estresarse con estas definiciones o con estas características que deben de tener el reflejo. Solamente nos vamos a fijar si es a favor o es en contra. Y aquí vamos a ver unos ejemplos de retinoscopía en un ojo real. Ok, ahí estamos viendo un ojo, ¿ya? Y estoy haciendo la evaluación, ¿eh? Muevo hacia abajo y el movimiento me sigue, es a favor. Ahí no me estoy concentrando en que si es ancho o es brilloso o es rápido, no. Solamente concéntrense en si el movimiento es a favor o es en contra. ¿Ok? Ahí movimiento a favor. Aquí, por ejemplo, tenemos un movimiento a favor, ¿no? Pequeñito, un poco más rápido, ¿no? Esto pasa cuando el paciente mira hacia los lados, hay cambios de estado refractivo. Aquí, por ejemplo, estamos frente a
estamos haciendo una retinoscopía, pero estamos frente a una pupila un poquito grande. Entonces, como que no se visualiza con mucha claridad. Puede generar ciertas dudas si es a favor o es en contra. Y esto es producto de una aberración esférica. Pasa cuando las pupilas son muy grandes. Y esto generalmente es en miopes. Aquí estamos frente a un paciente que tiene una catarata. Eso nos permite ver, digamos, la retinoscopía también nos permite ver alguna opacidad en el centro, de manera indirecta, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos frente a una córnea que tiene un astigmatismo irregular, porque no se define, no se sabe si es a favor o es en contra, es un movimiento en tijera, ¿ya? Es muy clásico en los pacientes que tienen queratocono, por ejemplo, ¿no? Algún tipo de distrofia corneal, o pterigion de grado muy avanzado, también no se define, hay una distorsión a nivel corneal. Igual otro caso de que no se define, ¿no? Y esto es movimientos en tijera, no se sabe si es a favor o es en contra. Y esto es muy clásico de las distrofias corneales. Aquí hay otro también, miren cómo se pone. Y esto es muy típico de un queratocono. Un paciente que tiene queratocono es un problema refractivo, es un problema corneal, el cual no nos va a dar una visión de 20/20. Este paciente va a tener una visión limitada, ¿ya? Generalmente se recomienda lentes de contacto rígido gas permeable o ahora los lentes esclerales para que estos pacientes lleguen a tener una muy buena visión. Aquí, por ejemplo, pupilas muy pequeñitas, pupilas mióticas, en este caso va a ser un poquito difícil la observación, pero si nos tomamos nuestro tiempo, vamos a ver que es a favor, ¿no? Las pupilas mióticas son muy típicas de los pacientes hipermétropes. En el caso de ametropías altas, digamos de +15, +20 o -20, entonces vamos a ver totalmente opaco, pero conforme vayamos aumentando el poder, vamos a ir viendo mejor en los reflejos. Aquí, por ejemplo, hay una opacidad, ¿no? Un paciente que pueda tener una cicatriz corneal o una catarata incipiente, entonces podemos tener una opacidad de los reflejos. Muy bien. Entonces, aquí vamos a ver, vamos a neutralizar un caso en este videito. Quiero que lo observen. Aquí el movimiento es a favor. Movimiento a favor. Entonces lo neutralizamos con lentes positivos, ¿ya? Ahorita estamos solamente neutralizando con lentes esféricos positivos. ¿Ok? Coloco un valor de +1 y veo que todavía sigue el movimiento a favor. Entonces quiere decir que necesito incrementar más valor positivo. Un valor tentativo, +2, a ver qué pasa. ¿Ya? Al principio ustedes van a demorar, ¿no? En tratar de encontrar cuál es el valor que va a neutralizar. Por ejemplo, ahorita se le ha colocado el +3 y está totalmente neutralizado. Entonces, este es el lente que neutraliza, ¿no? La retinoscopía. En este caso, le puso un +4 y se fue de manera inversa. ¿Ok? Entonces, aquí estamos con con una neutralización de +3. ¿Ok? Muy bien.
Entonces, de esa manera se va a realizar la neutralización. Ahora, ya estamos cerca de hallar la medida del paciente. Para eso se utiliza una distancia de trabajo o un lente de trabajo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto de la distancia de trabajo? Es la distancia a la cual nosotros vamos a hacer nuestra retinoscopía. En este caso, generalmente las damas, ¿no? Trabajan con a una distancia de 50 centímetros. Si trabaja con a una distancia de 50 centímetros, van a necesitar compensar un lente de trabajo de 2 dioptrías. Si trabajara a 66 centímetros, va a necesitar compensar con un lente de 1,50. ¿Ya? Al final, lo que vamos a hacer es, del valor que hemos encontrado en la neutralización, vamos a restar esta cantidad. Restar de manera algebraica. ¿Ok? Entonces aquí ya estamos cerca, bueno, ya casi, entre la retinoscopía total y la retinoscopía neta. La retinoscopía total es el valor total que nosotros encontramos en la neutralización, mientras que la retinoscopía neta es el resultado de la resta de la retinoscopía total menos la distancia de trabajo a la que se realizó la retinoscopía. Entonces, la medida del paciente será la retinoscopía neta. Y aquí vamos con unos ejemplos. Por ejemplo, aquí hemos trabajado una distancia de trabajo de 50 centímetros. Ya sabemos que el lente compensa esta distancia. Si mi retinoscopía total es más 4, ¿cuál será mi retinoscopía neta? A este valor, a este resultado, voy a restar de manera algebraica, ¿no?, el lente compensador para esta distancia. En este caso será 2 dioptrías. Más 4 menos 2, mi resultado será más 2. Y esa va a ser mi retinoscopía neta o la medida objetiva del paciente. ¿Ya? Con esta medida objetiva voy a comenzar a hacer la evaluación subjetiva. ¿Ya? Muy bien, otro ejemplo. Aquí, distancia de trabajo 66 centímetros. Quiere decir, ya voy pensando que el lente que va a compensar aquí es 1,50. Muy bien. Mi retinoscopía total es menos 3. Entonces, a este valor tengo que restar menos 1,50. Entonces, mi resultado será menos 4,50. Esa es mi retinoscopía neta. Una más. Distancia de trabajo 50 centímetros. Ya sabemos, a esta distancia, lente de trabajo 2 dioptrías. Retinoscopía total me salió más 2. Entonces, más 2 menos 2, mi resultado será 0. Quiere decir que este paciente no requiere corrección, aparentemente, o en todo caso, por ahí tiene un valor mínimo. Puede ser miopía, puede ser hipermetropía 0,25, por ahí un cilindro 0,25. ¿Ya? Y eso ya se descarta con el subjetivo. Muy bien. El procedimiento, ¿cómo se realiza? Ya sabemos acerca de la distancia, 2 distancias, puede trabajar 50 centímetros o 66 centímetros. Al momento de evaluar el ojo derecho del paciente, el examinador tiene que evaluar con el ojo derecho también. El ojo izquierdo del paciente debe ser evaluado con el ojo izquierdo del examinador. Aquí recomiendan neutralizar primero el meridiano más positivo o menos negativo. ¿Ya? Yo les recomiendo comiencen primero identificando cuáles son esos meridianos principales. Y al final vamos a hacer la compensación de la distancia de trabajo. Muy bien, vamos a pasar a la práctica. Para ello, les voy a dar como ejemplo o de prácticas
este simulador de retinoscopía, que se los voy a pasar para que ustedes también practiquen. Es un simulador que está en el internet, pero les voy a enseñar cómo se realiza la neutralización. ¿Ya? Muy bien. He realizado un video, el cual explica las partes que tiene este simulador y vamos a realizar una neutralización. Muy bien, vamos a compartir también el sonido para que puedan escuchar. Un paciente miope, el cual vamos a realizar la retinoscopía o la neutralización en primer lugar. Si yo hago un barrido completo, veo que el reflejo dentro del ojo, lo que también se llama sombras, ¿ya? Por eso el procedimiento de la retinoscopía también se llama esquiascopía, porque viene del griego sombras, de esquiascopía. Entonces, lo que evaluamos aquí son las sombras que se proyectan en la retina. Aquí vemos que este movimiento es en contra. Como ya les dije, no solamente hay que evaluar un meridiano, sino también vamos a evaluar el otro meridiano. Ya vamos a colocar a 180 grados. Observen. Movimiento en contra. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos? Neutralizamos con lentes esféricos, en este caso negativos. Negativos. A ver, voy a colocarle menos 1.25 y hago la prueba. Veo que el movimiento es en contra. Si yo lo ubico de manera, mi franja perpendicular, veo que el movimiento está en contra. Voy a colocar más negativos, por ejemplo, menos 250, a ver qué sucede. Y veo que está neutralizado. Está neutralizado. Si verifico el otro meridiano, también está neutralizado. Eso quiere decir que el lente que neutralizó este defecto visual será menos 250, pero esa es la retinoscopía total. Ahora falta la retinoscopía neta, que vendría a ser la resta de este valor, el cual hemos neutralizado, menos 250, menos el lente de trabajo, que para este caso es 1.50. Entonces, finalmente, mi efecto visual para este paciente de manera objetiva será menos 4, que fue el ejemplo que nosotros pusimos aquí. Muy bien, vamos a pasar a un ejemplo de hipermetropía. Vamos a colocar un esférico de una hipermetropía de 250, ¿ok? Y una distancia de trabajo o un lente de trabajo de 2 dioptrías. Esto quiere decir que estamos trabajando a 50 centímetros, ¿ok? Muy bien, entonces lo que yo voy a hacer aquí es retirar, ¿no? O sea, no hay nada, no hay ningún lente, entonces lo primero que tengo que hacer es evaluar el movimiento de las sombras que se proyectan dentro del ojo. Entonces aquí muevo de manera horizontal, veo que el movimiento me acompaña. Si yo giro, veo que me acompaña. Ahora también dijimos que hay que hacer de manera oblicua, veo que me acompaña. El otro oblicuo, veo que me acompaña. ¿Okay? Entonces aquí voy a neutralizar con lentes positivos. Se me ocurre este valor, más 1.50, positivo, o sea, el movimiento todavía sigue positivo. A ver qué pasa si lo coloco
la franja en posición horizontal, también positivo. La franja en posición oblicua, positivo. En posición vertical, igual positivo. Entonces voy a seguir aumentando. Voy a colocar más 250. A ver, positivo. Positivo. Ok, positivo. Entonces voy a seguir aumentando. Voy a ponerle 350, a ver qué pasa. Positivo. Y positivo. Sigo aumentando. Voy a ponerle, a ver, el 450, a ver. Neutro. Neutro. En los oblicuos. Neutro. Y en el otro oblicuo también neutro. Muy bien. Entonces quiere decir que el lente que neutraliza este defecto visual es más 450, pero no es la medida objetiva. A este valor hay que restarle el lente de trabajo, ¿no? Que será más 450 menos 2 será más 250, ¿no? Y este es el lente que se ha obtenido de manera objetiva. De aquí viene la otra parte, que es la evaluación subjetiva, que es la que va a definir si es o no es el valor que tendrá el paciente para su corrección. Muy bien, vamos a poner un ejemplo esfero-cilindro. Okay, vamos a ver. 1 más 1, y vamos a poner un cilindro negativo de menos 250 por un eje de, vamos a poner 180 grados. Okay. Muy bien, entonces aquí volvemos todo a 0 y no hay nada por aquí, no hay ningún lente. Okay. Entonces comienzo con mi franja de manera vertical. Hago mi barrido y veo que tengo un movimiento a favor. Ahora coloco la franja de manera horizontal, hago un barrido y veo que también es un movimiento a favor y de manera vertical también a favor. Muy bien, aquí lo que les dije es que no se preocupen cuál es más a favor o cuál es el más positivo, no se preocupen. Simplemente seleccionen uno de los dos y comiencen a neutralizar. En este caso es positivo aquí y positivo aquí. ¿Ya? Muy bien, entonces voy a colocar lentes positivos, por ejemplo de más 1. Aquí, por ejemplo, está en contra. Y vamos a ver la franja. Aquí está a favor. Ok, entonces voy a seguir con el que tiene más a favor. Ok, entonces vamos, aumentamos ahí. Movimiento, sigue a favor. Solo para saber cómo está en el otro lado. En contra. Muy bien, entonces me voy con el que es a favor. Ya, eso voy a neutralizar primero. Entonces aumento. Ok, le coloqué un más 3. Neutralizó, perfecto. Entonces ahora giro la franja a horizontal y hago mi barrido vertical. Entonces aquí es un movimiento en contra. Entonces, como solamente quiero neutralizar este meridiano, voy a colocar lentes cilíndricos. Como es en contra, voy a colocar cilindros negativos por un eje, en este caso el eje de la franja. La franja, ¿cómo está? A 180 grados. Entonces voy a colocar negativo, se me ocurre menos 1 por 180 grados. 180 grados. Ok, muy bien. Y hago mi barrido. Está en contra, solo para cerciorarme de que no ha afectado en nada al otro meridiano. Como ven, sigue neutro. Entonces sigo aumentando más negativos. Le voy a colocar menos 2
y veo que está en contras aún. Aumento a 250 y veo que ahora sí se ha neutralizado. Muy bien, perfecto, neutralizado, neutralizado y ya está. Entonces ya neutralicé a este paciente que tiene este defecto visual. El lente que ha neutralizado es más 3 menos 250 por un eje de 180 grados. Este no es el lente objetivo o la retinoscopía neta. La retinoscopía neta será la resta del valor esférico menos el lente de trabajo, que en este caso fue de 50 centímetros, que corresponde a 1 más 2. Entonces será más 3 menos 2, me queda más 1 menos 250 por 180 grados, que es lo que tenemos aquí como ejemplo inicial. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Esos son los 3 ejemplos de retinoscopía, los cuales ustedes pueden practicar. Les voy a pasar el link para que ustedes puedan entrar a este simulador. Aquí hay la opción también de test. Ustedes hacen clic en test y prácticamente no van a tener ningún valor aquí, ninguna medida. Ustedes lo van a encontrar de manera, de manera práctica, la van a encontrar y no se sabe qué medida es. Al final, el simulador les va a decir si está bien o es incorrecto. Muy bien. Listo, eso sería todo por el día de hoy. Entonces, ahora sí, si tienen preguntas, por favor, o comentarios, las escucho.